vamos a hablar sobre lo que es la piroqueta. Presten mucha atención porque este va a ser el pan de cada día de ustedes. ¿A qué yo me refiero que es el pan de cada día de ustedes? Es que van a encontrarse todos los días, ¿sí?, con un paciente, ¿verdad?, con una prueba de BRL. Ojalá que sea una BRL no reactiva, pero fíjense que van a encontrar en muchas ocasiones, ¿verdad?, entre todos esos pacientes, uno que va a dar reactivo. Y peor va a ser si es en una embarazada. Van a ver ustedes después por qué. Entonces presten atención. Cuando nosotros hablamos de piroqueta, estamos hablando de un grupo muy grande y un grupo bien heterogéneo. ¿Qué significa? Hay muchas bacterias, en este caso, que tienen la morfología. Ellos tienen una forma de espiral, ellos son móviles, ellos tienen flagelos. Estos flagelos son endoflagelados, van a ver después por qué. Y ellos son anaerobios y otros son microaerófilos. Ojo, cuando hablamos de anaerobio estamos hablando que puede vivir en un ambiente con oxígeno y sin oxígeno, ¿se acuerdan? Y microaerófilo significa que puede vivir en un ambiente lugar donde hay pequeñas cantidades de oxígeno, que si supera las concentraciones de oxígeno que puede aguantar, esa bacteria acaba muriendo. Ojo, doctores, eso es muy importante, porque la bacteria que produce sífilis, la que nosotros vamos a hablar, no es una bacteria que nosotros podemos cultivar. ¿Por qué? Porque es una bacteria microaerófila. Entonces el cultivo no es una opción. Recuerden lo que le dijo el profesor. Hay bacterias que se cultivan y no hay problema. Hay bacterias que se pueden cultivar, pero no se quieren cultivar porque son peligrosas. Y hay bacterias que nunca fueron cultivadas. ¿Entendiendo? Treponema pallid es la que vamos a ver nosotros. Y Treponema pallid es una bacteria que nunca fue cultivada. Pero ojo, estoy hablando de Treponema pallid. Hay otras bacterias piroquetas que sí son cultivadas. Estas bacterias son gram negativas, pero no son buenas gram negativas otra vez. Y están viendo que el profesor está diciendo que hay muchas cosas que no están en el libro en el año. No son buenas bacterias gram negativas porque son bacterias que tienen un perfil glucano muy fino. Son bien finos. ¿Por qué tengo que saber que tienen un perfil glucano fino? No se tiñen con mucha facilidad con la safranina. Entonces la tinción no es una opción. ¿Están entendiendo? Ojo. Cultivo no es una opción. Tinción de grado no es una opción. Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder diagnosticar a mi paciente con sífilis? Vamos a ver nosotros después qué es. Cuando hablamos nosotros de piroquetas, nosotros tenemos 4 familias, ¿sí?, en este caso, ¿verdad?, de las bacterias que nosotros vamos a estudiar, que serían de esta familia, y de esa familia surge 14 géneros. De los 14 géneros tenemos 3 géneros de importancia clínica. Los otros géneros no son de importancia, son comensales. De esos 3 géneros, o sea, ¿cuáles son estos 3 géneros? Treponema, Borrelia y Leptospira. ¿Bien? Nosotros tenemos estos géneros que vamos a ir viendo poquito a poquito, pero nuestra clase está más enfocado a esto. El treponema, fíjense que vamos a estudiar, es la bacteria que produce sífilis. Así que no se olviden, por favor. ¿Está bien? Aquí, por ejemplo, tenemos otra bacteria que es Borrelia, que es la fiebre recurrente que causa. Tenemos esta enfermedad transmitida por piojos, por garrapatas, y una enfermedad que produce también la enfermedad del Lyme. La enfermedad del Lyme es una enfermedad que tiene manifestaciones cutáneas, articulares, pero tampoco nosotros estudiamos eso. Leptospira es otra enfermedad también que sí, o sea, otra piroqueta también que puede producir, sí, una enfermedad en el ser humano. La enfermedad que provoca es una enfermedad del cuello. Pero como le digo a usted, nuestra atención va a este género. Miren, acá nosotros tenemos, sí, algunos microorganismos de importancia médica. En este caso el Treponema pallid.
El treponema pallidum es una bacteria que tiene una morfología espiralada de forma de sacacorcho. La transmisión, ¿sí?, es vía sexual, transplacental y transfusional. El único reservorio del ser humano. Y quiero que ustedes miren conmigo. ¿Cultivo? Ninguno quiero. Microscopía, tinción de Gram no es una opción, pero existen otras formas de evidenciar el treponema. En este caso se hace un examen de inmunofluorescencia, anticuerpos marcados con, vamos a decirle, con fluoresceína, que emite fluorescencia en un microscopio de campo oscuro. Después ver nosotros, ¿verdad?, cómo se hace. Otra forma de diagnosticar a nuestro paciente es mediante estudios serológicos. Miren, la inmunofluorescencia no es cualquier laboratorio que te va a hacer también. Ese es un punto importante también que tenemos que hablar. No es una técnica, ¿verdad?, que vos vas a encontrar en cualquier laboratorio, pero sí vas a encontrar habitualmente las pruebas serológicas. Vas a encontrar que cualquier laboratorio te va a hacer una prueba de RL, por ejemplo. Están las otras pruebas también, como la prueba de TBS. Pero ustedes tienen que saber, cuando hablamos de sífilis, usualmente el estudio serológico me ayuda a diagnosticar y monitorear a mi paciente, y especialmente si son las embarazadas. Tenemos leptospirinterogas, doctores. En este caso, ¿verdad?, también tiene una forma espiralada, es una forma más cerrada. Uno adquiere, ¿verdad?, cuando ingiere agua contaminada con chichi, orina de ratón, en este caso. Pero ¿quién va a consumir agua contaminada, ¿verdad?, del ratón, de agua con orina de ratón? Por el simple hecho de tirarse a una piscina que no está siendo tratada correctamente, puede ocurrir. O aquellas personas, por ejemplo, que trabajan en el depósito, también por inhalación, también se puede ver la transmisión. Y también cuando nosotros nos miramos, qué sé yo, de limpiar esa tapita, ¿verdad?, de la coca en lata, la cerveza en lata. Porque fíjense, chicos, que en muchas ocasiones, ¿verdad?, esa lata se guarda en el depósito, porque los ratones me corren por encima y puede estar orinando. ¿Cómo puede ser si en este caso, ¿verdad?, se me coloca en la geladeira, pessoal, en este caso, ¿y qué acontece? La bacteria también resiste a la temperatura. Entonces, al resistir la temperatura, la bacteria sigue activa, uno se puede contaminar después. Aquí, por ejemplo, vemos algunos reservorios, roedores, ganados, perros. La microscopía no se recomienda porque también es un poco difícil de observar. El cultivo rara vez se realiza, se puede cultivar, pero no es una bacteria que normalmente se cultiva. Estudios serológicos, existen también estudios serológicos que pueden usar. Y la enfermedad que causa, ¿verdad?, se caracteriza por presentar pacientes de fiebre, meningitis y hepatitis. Borrelia recurrentis y la Borrelia sirgensi son otras bacterias, también la Burgdorferi, son otras bacterias también espiraladas. Estas son bacterias que se transmiten mediante, ¿verdad?, la presencia de vectores. A esto nosotros les conocemos como vectores biológicos. Después de parasitología vamos a aprender lo que son los vectores biológicos. El reservorio, por ejemplo, humano, estos son los roedores. Esto también podemos hablar, ¿verdad?, que son roedores. Tinción se puede hacer, no. Rara vez se cultiva. En este caso los dos, por ejemplo, no se hace serología, sí, y estos son algunas enfermedades. Pero nuestro enfoque está en esto. Miren, tenemos género Borrelia, tenemos género Treponema y tenemos el género Leptospira. Cuando hablamos de género Leptospira, la enfermedad que causa la leptospirosis, y el agente biológico son las especies de Leptospira, en especial interrogas. Cuando hablamos de Borrelia, estamos hablando, ¿verdad?, de enfermedades como recurrente epidémica, recurrente endémica, borreliosis de Lyme, y estas son algunas especies que causan. Treponema, en este caso la enfermedad tenemos sífilis, y en este caso es la sífilis venérea, y la especie es Treponema pallidum, subespecie pallidum. ¿Está bien?
Si vamos por la literatura, en realidad es treponema pallidum pallidum. ¿Está bien? Para que ustedes sepan. Pero como el nombre es muy largo, es muy comprido y casa la lengua, por ejemplo, está diciendo treponema pallidum pallidum, pallidum pallidum, pallidum pallidum. Entonces, normalmente en el hospital decimos nada más treponema pallidum. Acabó. Y entre nosotros ya sabemos que es este, el treponema pallidum. ¿Entienden? Tenemos también el pallidum endemicum y el pallidum perfectum, cada uno con su enfermedad. Pero la sífilis se estudia porque es una enfermedad que aparece en todo el mundo y es también una enfermedad silenciosa y que también impacta mucho en el estado de salud general, en este caso de los recién nacidos. Para que nosotros evitemos que un recién nacido venga al mundo con muchos problemas, lo ideal es ya diagnosticar de forma temprana a la gestante. Lo diagnosticar de forma temprana, entonces ya tranquilo, ¿verdad? Podemos estar tratando a nuestro paciente. Esperamos un ratito, está bien. Miren, acá tenemos nosotros las bacterias en este caso que son las espiroquetas, que están en forma de espiraladas. ¿Está bien? Aquí, por ejemplo, ustedes tienen los endoflagelados. ¿Vieron? Y no se ve en la imagen, ¿verdad? Pero un extremo es un extremo puntiagudo. El extremo puntiagudo tiene proteínas, sí, proteínas de adhesión. ¿Bien? En el otro extremo tiene flagelo. Y la membrana externa, porque recuerden que es una gran negativa, doctores. La membrana externa, en este caso del treponema pallidum, recuerden de esto, el treponema pallidum es una membrana externa limpia. Limpia, pero limpia ¿en qué sentido? Que no se expresa muchos antígenos, que no se expresa antígenos normalmente en su membrana externa. Ese es un problema para nosotros. ¿Está bien? Ese es un problema para nosotros. ¿Por qué? Porque si no se expresa antígenos, ¿sí? Ya del fondo que quite su auricular si no quiere que salga afuera. Ya del fondo. Exactamente. Muy bien. Excelente. Si no se quita, si no se expresa, por ejemplo, en las membranas, en este caso, ¿verdad?, sus antígenos, el sistema inmunológico tiene mucha dificultad para reconocer. Al no reconocer estos antígenos, o mejor dicho, si no se expresa esos antígenos en su membrana externa, fácilmente va evadiendo el sistema inmunológico. ¿Me están entendiendo qué les estoy diciendo? Porque recuerden que ustedes ya saben muy bien que el sistema inmunológico, ¿sí? El sistema inmunológico, chicos, que para reconocer a un microorganismo, este microorganismo tiene que reconocer algunos patrones, ¿verdad que sí? Y algunos antígenos. Si no está presente, ¿cómo entonces va a reconocer? Entonces, el microorganismo, la bacteria, va pasando y recorriendo y va evadiendo fácilmente al sistema inmune y no va generando más respuesta inflamatoria. ¿Entendieron lo que les estoy diciendo? Ojo, recapitulando, el antígeno tiene que estar para que tu sistema inmune reconozca. Você tem que ter a chave e tem que ter a fechadura. Pero de qué me sirve si yo tengo solo a fechadura y a chave no tengo? No tengo esa activación del sistema inmunológico. ¿Entendieron hasta acá? Sí, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque como yo le dije hace rato, la sífilis se estudia porque es distribución mundial y la sífilis en muchas ocasiones es una enfermedad silenciosa. ¿Silenciosa qué significa? Que no manifiesta en los pacientes. Y se va transmitiendo. Y cuando comienza a manifestar mi paciente, ya es un caso un poco difícil de revertir. ¿Comprenden? Y la sífilis también tiene mucho impacto en pacientes con SIDA, pacientes con VIH. Vamos a hablar todito sobre eso después. ¿Bien? Preguntando más rápido, ahora sí. La lata que se tiene que lavar. Comúnmente nosotros agarramos manita y pasamos por encima de la lata de eso. ¿Y eso es porque es absorbente? ¿Tu papel es absorbente?
Sí, lo ideal es que vos cuando vas a beber, vos limpies con ese pan, el guardanapo como le dicen los brasileños, sí, esa servilleta. O usar un canudillo o también la paquilla como decimos nosotros los paraguayos. O pasar, por ejemplo, en un vaso. De esa forma, por ejemplo, vos evitar la transmisión. Por eso es muy importante, ¿verdad? Saber, ¿verdad? Después para citología le voy a explicar mucho mejor, pero es muy importante saber la ecología del agente biológico. Cuando yo hablo de ecología, parasitología y también bacteriología, aunque ecología no se trata mucho de bacteriología, es la relación que tiene el agente biológico con su medio orgánico e inorgánico. ¿Entendés lo que te digo? ¿Dónde le gusta estar? Si vos sabes dónde le gusta estar, vos vas a saber cuál es la forma que se transmite. Sabes cómo se transmite, sabes cómo se va a prevenir. ¿Entendés lo que te digo? Vamos a profundizar más sobre eso en parasitología. ¿Entendieron ustedes la membrana externa que yo expliqué? ¿Sí? ¿Comprendieron bien acá? Entonces ese es un problema para nosotros. Aunque hoy en día, ¿sí? Chicos, ¿sí? Mediante, ¿verdad? Muchas técnicas ya revolucionarias, en este caso la época que nosotros vivimos, ¿verdad? Ya nosotros tenemos identificados los anticuerpos específicos, ¿sí? Para el treponema pallidum, o sea, anticuerpos que son específicos para los antígenos treponema. Pero aún así tenemos, ¿verdad? Un poquito de dificultad. Después les voy a explicar por qué. Entonces, como le dije a ustedes, nosotros vamos a estudiar el treponema y la especie que vamos a estudiar es el treponema pallidum. Y recuerden que la subespecie de importancia para ustedes es el treponema pallidum pallidum. Y existen otras subespecies. Miren, dos especies de treponema producen enfermedad del ser humano: el treponema pallidum, ¿sí? Y el treponema carateum. En este caso, el treponema pallidum se vuelve a dividir otra vez en tres subespecies. Todas ellas, doctores, son idénticas morfológicamente hablando. Son espiraladas, son espiroquetas. ¿Está bien? Otro punto muy importante: todos generan la misma respuesta inflamatoria. Ojo lo que le va a decir el profesor ahora. Todos generan anticuerpos con la misma especificidad. Anticuerpos antifosfolipídicos. ¿Está bien? Todos son anticuerpos que se van generando por la lisis de la bacteria y de nuestras células. Porque estas bacterias necesitan entrar dentro de una sola hospedera para poder conseguir la energía y para poder conseguir multiplicarse. ¿Comprenden? Bien. Entonces, ¿qué pasa, gente? Los anticuerpos que se van generando en mi paciente son anticuerpos que se desarrolló contra los fosfolípidos. ¿Sí? Los fosfolípidos, ¿sí? Que yo y ustedes tenemos en nuestra membrana. Estos anticuerpos que son, vamos a decirle, que son, ¿verdad?, o que están presentes en la enfermedad de sífilis, son anticuerpos que yo voy a detectar. Yo voy a detectar en una prueba que se le conoce como la prueba de BDRL. ¿Entienden? ¿Prueba de BDRL qué es? Es una prueba serológica, es una prueba de floculación. La gente que no tuvieron todavía esa práctica van a tener testado seguramente. Pero es una prueba de floculación. Es una prueba que yo lo que busco es anticuerpos en mi paciente. Si yo estoy buscando anticuerpos en mi paciente, ¿qué yo tengo que tener como reactivo? Antígeno. Eso es lo que quiero que ustedes me digan, el antígeno. ¿Por qué tengo que saber eso, que tengo que tener antígeno? Porque el antígeno que yo voy a tener es un antígeno que se llama antígeno cariolipino. El antígeno cariolipino, doctores, es un antígeno que está presente en el corazón de la vaca. ¿Comprenden? Es un antígeno que yo consigo por extraer el corazón de la vaca, hacer una separación de esos antígenos, vamos a decirle separar mediante varios métodos, y que voy a tener un vial y lo que voy a usar como reactivo para encontrar los anticuerpos que se van generando en un caso de sífilis. ¿Me están entendiendo hasta acá?
Cuando usan antígenos como el antígeno cardiolipídico en una prueba que yo estoy usando para diagnosticar el RL, entonces es una prueba no treponémica. Prueba no treponémica, ¿qué significa? Que no estoy usando antígenos de la bacteria, estoy usando antígenos de otro organismo. ¿Me están entendiendo? Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Ventaja: costo, barato. ¿Sí? Es muy barato hacer una prueba. Chico, ¿qué pasa ahora? No tem problema, você encontra no laboratório. ¿Cuánto que custa? 30.000, 20.000. Y también es una prueba que fácilmente un laboratorio va a tener. ¿Por qué? Porque los reactivos son bien baratos. ¿Entendieron hasta acá? Entonces la prueba treponémica tiene una ventaja. Ojo, una prueba treponémica es una prueba, ¿verdad?, que utiliza antígenos diferentes al de treponema. Esa es una ventaja. Desventaja: cuando yo uso un antígeno, si no treponémico, es un antígeno de otro organismo, la desventaja son las reacciones cruzadas que pueden aparecer. Son las reacciones cruzadas que pueden generar un falso positivo. ¿Está bien? Ese falso positivo puede ser por diversas causas. 1. Hepatitis C. Vamos a estudiar nosotros virus de la hepatitis y van a ver que la hepatitis, el sistema inmunológico queda medio loco porque el virus cambia mucho los antígenos y se generan muchos anticuerpos que pueden dar una reacción cruzada con una prueba de RL. ¿Entendieron? HIV, otro virus que también tiene mucha variación antigénica y se generan muchos anticuerpos que pueden dar una reacción cruzada con la VDRL. Tipo, você faz a prova de VDRL a tu paciente, dá reativo, nessa prova a gente não passa positivo, nosotros decimos reactivo, doctores, y nosotros le tratamos como sífilis, pero en realidad ¿qué era? HIV, o era hepatitis C. ¿Me entendieron? Entonces vamos a ir viendo nosotros qué podemos hacer o cuando nosotros podemos sospechar que es una reacción cruzada. Todas son sensibles a la penicilina. Todas tienen, vamos a decir, una sensibilidad a la penicilina. Hasta hoy en día, el tratamiento de oro, el tratamiento, sí, vamos a decir, el tratamiento número 1 es la penicilina. ¿Es alérgico a la penicilina? Bueno, tenemos una manera de utilizar la penicilina. Pero ojo, ¿existen tratamientos alternativos? Sí, pero no hay una buena respuesta. Chico, ¿quiero usar doxiciclina? No hay problema. ¿Quiero utilizar tetraciclina? No hay problema. ¿Quiero utilizar un antibiótico de las cefaloporinas? No hay problema. ¿Qué pasa? El tratamiento que le estoy dando a mi paciente, ese tratamiento, mi paciente no responde bien. Se va a demorar para poder curarse. ¿Están entendiendo? Por ejemplo, doxiciclina. Vos tenés que tomar, depende mucho de la dosis, vas a tener que tomar cada 12 horas. Y el tratamiento no es una semana, el tratamiento a veces puede llegar hasta un mes. O sea, si tu paciente va a tomar todos los días, cada 12 horas, un antibiótico por un mes, no. Ese es un problema para nosotros. Entonces, por eso que la penicilina es el antibiótico de elección. ¿Está bien? La diferencia que tiene, sí, ya te escucho, Rafael. La diferencia que tiene en este caso, sí, en la epidemiología y la forma clínica. Cada uno se caracteriza de la enfermedad que provoca y cada uno se caracteriza de la epidemiología. ¿Epidemiología qué significa? Número de casos. Treponema palium es el que aparece con mayor número de casos. ¿Está bien? Y es una bacteria que causa mucho daño vamos a decirle, en el estado de salud general de nuestro paciente. ¿Está? Preguntaron más rápido. La cardiolipina es No te estoy entendiendo nada. la cardiolipina es el fosfolípido de la membrana interna de la mitocondria. Así mismo, así mismo. Entonces, si el paciente, por ejemplo, llega por una enfermedad autoinmune del tipo que se va a autorizar mitocondria, ¿sería indetectable si se enferma? Sí. No se podía detectar si se enferma, si tiene, por ejemplo, una enfermedad autoinmune. ¿Con la prueba de RL? Claro. Sí, también otro motivo que puede dar una reacción cruzada es cuando se presentan autoanticuerpos.
También puede ser un caso. ¿Está bien? Roger. Hay una prueba de serología que es rápida. La prueba FTBS. Tiene los tres que son de sífilis, de hepatitis y VIH. Sí. Ahí no se podría descartar la reacción cruzada. Sí, no. En el caso del HIV, sí, pero fíjate que también está la hepatitis C, toxoplasmosis, ¿entendés? Y también esas pruebas, mira, yo te voy a decir algo porque vos trabajás en el hospital. Ojo con esas pruebas, porque en esas pruebas rápidas vos tenés que determinar, vos tenés que saber cuál es la sensibilidad de ellos. ¿Sensibilidad qué significa? La cantidad mínima de anticuerpos que pueden ser detectables. Vamos a decirle que mi sistema inmunológico no produce todavía suficiente anticuerpo, no sé, por algún motivo, qué sé yo, estoy empezando recién con la enfermedad. Te arroja el resultado negativo. Y vos le dices a tu paciente, no, negativo, todo bien. No, cuidadito con eso. Porque la BDRL, yo no estoy diciendo que esa prueba rápida, ¿verdad? Otra vez no sirve, no sirve. Pero la prueba BDRL es una prueba que tiene una buena sensibilidad. ¿Qué significa? Poca cantidad de anticuerpos ya son detectables. ¿Me entendés? De que hacer la prueba rápida hay que atender un poquitito. Pero obviamente que depende mucho de la marca que están comprando. Me imagino que el Estado, que si compra una marca determinada, ¿verdad? Seguramente que evalúa la sensibilidad y la especificidad. ¿Está bien? Por eso hay que estar muy atentos, porque no siempre todo lo negativo es negativo, no todo lo positivo es positivo. ¿Entendés? Perdón, otra pregunta. Oye, esta pregunta. Me vino a cuenta. Por el hecho de que tiene un anticuerpo contra algo del propio cuerpo, si por el problema, el hecho de anticuerpo anticardiolipina, no sería algo así mismo por eso. Poco difícil, porque vos mismo dijiste, el anticuerpo anticardiolipínico son, la cardiolipina es un homonípido, ¿verdad? Es un lípido que se encuentra ¿dónde? En la membrana interna del microtoma. Acabas de responder tu propia pregunta. No llega a dar, no. ¿Y qué te parece? ¿El anticuerpo puede atravesar la membrana? No. Bueno, Sí, tiene razón. ok. Miren, treponema pálido, sífilis, treponema endémico, sífilis endémica, treponema ferteno, enframesía y treponema calateum tapina, pero es la que nosotros estudiamos. Entonces, treponema pálido, ellos son largos, delgados, enrollados en forma de hélice. Y acá está lo que le dije a ustedes, son anaerobias y microaerófilas, ¿está bien? Son sensibles al oxígeno, significa eso. O sea, no se puede cultivar, doctores, hay que estar muy atentos con eso. No pidan cultivo si a su paciente con sífilis, ¿está bien? Porque si no, el bioquímico, la bioquímica va a ir equipo 6, va a preguntar, va a falar, ¿quién fue el profesor de microbiología de él? Fácil tirar la culpa, ¿verdad? Gran movilidad, tiene 3 flagelos, periplasmático y tiene un extremo puntiagudo. Y acá está lo que le dije a ustedes. Nunca fueron cultivadas en medios artificiales, ¿está bien? Para poder cultivar, doctores, ojo, nunca fueron cultivadas, pero cuando yo le digo a ustedes que nunca fueron cultivadas en medios axénicos. Medios axénicos, ¿qué significa? Medios acelulares. Chicos, Maconque tiene célula. No, es un medio axénico. ¿Se entiende? En ese medio, por ejemplo, no se puede cultivar. Pero el treponema pallium sí se puede cultivar en un medio celular. Pero tiene que ser células muy específicas. ¿Está bien? Tiene que ser células muy específicas, gente. Y ojo, si crecen esta bacteria, hoy crece, mañana ya murieron. Entonces, ¿de qué me sirve un cultivo siendo que mañana ya la bacteria acaba de morir? ¿Verdad que sí? Entonces, el cultivo no es una opción. Sus antígenos, recuerden que le dije al profesor, sus antígenos o la membrana externa del treponema pallium están escondidos. Entonces, están desconocidos y no generan una buena respuesta serológica. ¿Está bien?
Cuando se generan anticuerpos contra el treponema pallidum, esos anticuerpos se pueden evidenciar mediante la inmunofluorescencia o mediante pruebas indirectas, así también como el propio treponema pallidum. Esta es una fotografía de un microscopio electrónico. Yo, por ejemplo, puedo hacer dos cosas. O puedo observar a la bacteria, ¿verdad? Estoy hablando de técnicas inmunológicas. Puedo evidenciar a la bacteria mediante anticuerpos marcados con fluoresceína, inmunofluorescencia, una prueba directa. O puedo evidenciar la presencia del anticuerpo, otra vez con anticuerpos marcados con fluoresceína. Sí. Depende muito do que você quer procurar. Você pode procurar bactéria ou você pode procurar um anticorpo. Pero los dos utilizan anticuerpos marcados con fluoresceína. ¿Están entendiendo? ¿Cuándo debo usar? Depende mucho de la etapa de la enfermedad que se encuentra mi paciente. Se lo voy a explicar después. Ellos son muy sensibles, ¿sí? Son muy sensibles, gente. Entonces, tomar una muestra, ¿sí? Para hacer una prueba directa no es tan fácil así. Vamos a decirle que yo tengo un paciente con sífilis en una etapa determinada. Vos tomás muestra de él y vos le vas por el laboratorio. Y vamos a decirle que el laboratorio está lá en otro creo. Con el simple hecho de tomar la muestra acá y llevar hasta allá, la bacteria muere. O, no sé, mi paciente está acá en la planta baja. O mi paciente la atendí acá. Pero la muestra dejo sobre la bancada. Y estoy en el laboratorio, pero me atrasé un poquito para cultivar, la bacteria ya acaba muriendo. Ellos son muy sensibles también, ¿verdad?, al entorno. Por más que este aire, por ejemplo, esté enfriando, las mismas cosas ellos pueden acabar muriendo. Por eso que las pruebas directas no es una prueba que tan fácil uno va a poder hacer. Son muy sensibles también al arsénico, al mercurio, al bismuto. Y como ustedes ya saben, ¿verdad?, son sensibles a la penicilina. La penicilina los mata lentamente. Es otro punto que tienen que recordar a partir de ahora. ¿Por qué tengo que saber que la penicilina le mata lentamente? Tratamento. Já que vocês gostam muito de tratamento. O tratamento, pessoal. O tratamento de sífilis é um tratamento de largo prazo, largo período. No es un tratamiento que vamos a decirle todos los días que el paciente va a tener que tomar, pero es un tratamiento que voy a tener que aplicarle a mi paciente por 2 años. ¿Sí? Pero profesor, 2 años, cada 6 meses. 3 dosis, una dosis la semana, la otra dosis la otra semana, la otra dosis la otra semana. ¿Están entendiendo? ¿Cómo? Mira, hay cepas de treponema pallidum que ya son resistentes a la penicilina. Imagínate tu paciente que tiene que tomar muchas veces esos antibióticos. Entonces, el treponema pallidum muere lentamente. Sí, lo mata penicilina lentamente y hay que saber eso por el tratamiento de mi paciente. Miren, así como le dije a ustedes, no se observa la coloración del Gram, se observa microscopía de campo oscuro y los anticuerpos que se generan son conocidas como reanginas. ¿Está bien? Son anticuerpos, ¿verdad?, que se desarrollan contra los anticopolifíricos. Esos anticuerpos, ¿sí? Estos anticuerpos doctores, miren chicos, que se puede evidenciar mediante pruebas de floculación, que sería la prueba de RN, o por fijación de complemento. ¿Estamos? Hay 2 formas de evidenciar este tipo de pruebas, o es una prueba, estos anticuerpos, o mediante una prueba de floculación, que es mediante la técnica BDRN, o por la fijación de complemento. Pero nosotros, ¿cuál es el que nosotros hacemos? Loculación, ¿está bien? Lo que ya hicieron, ¿verdad?, es una placa y lo que no hicieron van a hacer dentro cuando tenga su placa. La prueba de floculación o fijación de complemento, ¿sí?, es mediante una suspensión de acuosa de cariolipina. Y recuerden que la cariolipina es, como dijo el compañero, ¿verdad?, es algo que está presente ¿dónde? En las células. Como le dije a ustedes, ¿verdad?, que están en las células de los mamíferos y que utilizamos como antígenos para este tipo de pruebas. Ahora, cuando hablamos nosotros de sífilis, tenemos que saber que la sífilis está dividido en 3 etapas. Ojo, este sí o sí tienen que saber de por vida. Tenemos la sífilis primaria, la sífilis secundaria y la sífilis
terciaria. ¿Está bien? No se olviden, sífilis primaria, secundaria y terciaria. Y cada uno, doctores, tiene una manifestación clínica muy inespecífica. Inespecífica, ¿qué significa? Que me puede engañar fácilmente. Me puede hacer pensar que es otra enfermedad. ¿Están entendiendo? Me puede hacer pensar que puede ser cualquier otro tipo de enfermedad y puedo tratar como otra enfermedad, pero no como sífilis. ¿Están entendiendo? Pero lo que yo quiero que te aprendan, cuáles son los signos específicos. Porque a veces puede aparecer, pero tengo que estar buscando y tengo que estar atento si es que aparece en algún momento. Por ejemplo, sífilis primaria. La sífilis primaria se caracteriza de qué? Se caracteriza de que mi paciente presente un chancro. Nosotros le conocemos como chancro duro. ¿Está bien? Chancro duro es una úlcera. Es una úlcera, una herida en donde no hay normalmente exudado, una secreción. ¿Sí? Es una herida superficial y es indolora, que aparece en los genitales. ¿Está bien? Si hay dolor, investiguen un poco quién causa chancro blando. Busquen un poco ahora un ratito. ¿Quién causa chancro blando? Y ahí me van a decir. ¿Quién provoca el chancro blando? Ducrey, ¿verdad? ¿Encontraron? Ok, esa es otra bacteria que produce también chancro, que puede hacer engañarle a ustedes que pensando que es sífilis. Entonces, tienen que saber, chancro duro, treponema pálido, sífilis. Chancro blando, Haemophilus ducrei. ¿Está bien? Bien, el chancro, como les dije, es una ulceración de los genitales. En el hombre, gente, es bien fácil, se va a evidenciar fácilmente. ¿Dónde está el problema? En la mujer. Porque en la mujer puede aparecer el chancro, en este caso, y puede ser que no sea visible y pase de una forma desapercibida. ¿Están entendiendo? ¿Comprendieron hasta acá? En el hombre, hasta que aparezca, ¿verdad? Porque también puede ser que no aparezca, después van a ver por qué. Y fíjense, chicos, el hombre, supongo, ¿verdad?, que si observa que hay una herida en los genitales, se va a quedar preocupado, entonces va a estar consultando.